El clásico daba el pistoletazo de salida al último mes del torneo. El Fútbol Club Barcelona, recién proclamado campeón, y el Real Madrid nos regalaron un encuentro nada descafeinado, a pesar de presentarse con el título ya decidido. El centro de Kroos la tiene Benzema, Cristiano, gol. Messi en el área, Messi recorta, Messi, gol de Messi. Alta tensión, goles, emoción hasta el final y un punto para cada equipo, que ya se han citado para la próxima temporada. Otro de los encuentros que más expectación generó en el tramo final del curso fue el Gran Derbi, uno de los más esperados de los últimos años. El Sevilla se las prometía muy felices, hasta que apareció el chico de oro del Real Betis, para saldar también con empate el último de los duelos de máxima rivalidad de esta campaña en la Liga Santander. Aún así, Joaquín Caparrós salió del Benito Villamarín con el objetivo cumplido. El conjunto nervionense acompañará a sus vecinos verdiblancos en Europa el próximo curso. También estará una vez más el Villarreal, que tras llevarse el derbi de la Comunitat Valenciana y golear en Riazor, pudo celebrar su 13ª clasificación para competición continental en solo 18 temporadas en primera. A pesar de su derrota en la Cerámica, el Valencia ya era matemáticamente equipo Champions. Marcelino y sus pupilos devolvieron al conjunto Che a su sitio, con los grandes de Europa. Es un día feliz, muy agradecido a estos jugadores que han devuelto al Valencia a la Champions después de unos años difíciles y bueno, pues con su trabajo, con su esfuerzo desde principio de julio rubricaron una temporada extraordinaria y bueno, pues ahí nos colocamos. Con todo prácticamente decidido, el Barça afrontaba los dos últimos partidos del curso con el ambicioso objetivo de mantenerse invicto hasta el término de la Liga. Pero la imbatibilidad del campeón se rompió en el Ciutat de Valencia. Aún así, los de Valverde se quedaron a un solo gol de salvar su condición de invencibles en uno de los partidos más locos de la temporada. La guinda a una campaña tremendamente emocionante la puso una última jornada marcada por las despedidas y los homenajes. En Leganés, el arquitecto del sueño pepinero, Asier Garitano, y su capitán Mantovani acabaron manteados por toda la plantilla. El Real Madrid empataba en Villarreal y matemáticamente el Atlético cerraba el curso como segundo clasificado. El Wanda Metropolitano homenajeó a su equipo, recién proclamado campeón de la Europa League, y a una de las grandes leyendas de la historia del club, Fernando Torres, que dejó para el recuerdo sus dos últimos goles con la camiseta rojiblanca. En el Camp Nou, otras dos figuras con mayúsculas de nuestro fútbol nos dijeron adiós. Xavi Prieto, que ya había tenido su merecido homenaje una semana antes en Anoeta junto a Carlos Martínez, cuelga las botas tras toda una carrera en el club de su vida. El campeón ya tiene su trofeo, pero incluso esa ceremonia pasó a un segundo plano esta vez. Se marcha uno de los mejores futbolistas de la historia del Fútbol Club Barcelona y del fútbol español, un jugador irrepetible, Andrés Iniesta. Es un día difícil, pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo. Para mí, el mejor del mundo. Tras 38 jornadas, la Liga finalizó de esta manera. El Barça se llevó su 25º título y jugará la Champions junto al Atlético, subcampeón, el Real Madrid y el Valencia. El Villarreal y el Real Betis a la Europa League,
y el Sevilla disputará la fase previa. Descienden a la Liga 1-2-3 el Deportivo, la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. Morales combinado con Rochina, qué bueno lo que hace Rochina. Gol, 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 gol. Qué golazo acaba de marcar Rubén Rochina. Lesión, falta Sar por sanción, con lo que el que puede... Espera, que viene la primera, Castillejo, qué golazo. Castillejo. Mirovic, de Mirovic, recorta en el área de Mirovic, se la entrega y va, y buena mago, podría ir con la izquierda, qué golazo.